Bienvenidos al segundo módulo del Plan de Estudios de Transición Tecnológica de Flotas de Buses Urbanos cero emisiones y libres de hollín, donde analizaremos las rutas tecnológicas. En el módulo 2B de hoy presentamos las tecnologías de buses cero emisiones. Antes de comenzar, aquí hay algunos términos y acrónimos clave. La corriente alterna, o AC, es una corriente eléctrica que invierte su dirección muchas veces por segundo a intervalos regulares. La electricidad que obtenemos de los circuitos domésticos es corriente alterna. Los motores de los vehículos eléctricos también funcionan con corriente alterna. Los buses eléctricos de batería o BEB son buses de emisión cero que funcionan con energía química almacenada en baterías a bordo que alimentan directamente a los motores eléctricos. Los buses eléctricos de celda o pila de combustible, también conocidos por su acrónimo en inglés FCEV, son otro tipo de buses cero emisiones o impulsados por energía química almacenada en celdas de combustible. La reacción del hidrógeno y el oxígeno libera energía que recarga las baterías. La corriente directa, o DC, es una corriente eléctrica que fluye en una sola dirección. La carga rápida de DC de alto voltaje es una solución para recargar rápidamente las baterías agotadas. La electricidad que proviene de las baterías también es DC. El fosfato litio-hierro es un material comúnmente utilizado para el cátodo de una batería de un bus eléctrico. La tasa de reemplazo es una métrica importante a la hora de planificar tecnologías de buses con cero emisiones. Se refiere a la cantidad de buses cero emisiones necesarios para proporcionar el mismo nivel de servicio que un bus con motor de combustión interna existente. La tasa de reserva es la cantidad mínima de energía que las baterías necesitan almacenar y reservar para evitar daños y mantener su garantía. Esta cantidad de energía no está disponible para alimentar los autobuses. El estado de carga, o SOC, es el nivel de carga de una batería eléctrica con relación a su capacidad. Cuando una batería está completamente cargada, el SOC, o State of Charge, estará al 100% y será más bajo cuando la batería se agote. En la segunda mitad del módulo 2, nos centraremos en las tecnologías de tren motriz de cero emisiones. En el mercado actual de buses de tránsito urbano existen dos tipos de tecnologías de motor de cero emisiones: buses eléctricos de batería y buses de celda de combustible de hidrógeno. Estos son los objetivos de aprendizaje de este módulo. Conocer las dos tecnologías de buses de cero emisiones más comunes, buses eléctricos de batería y buses eléctricos de celda de combustible de hidrógeno. Aprender los principales componentes tecnológicos de los buses eléctricos de batería y de celda de hidrógeno. Comprender el rendimiento de los buses de cero emisiones con relación a los motores de combustión interna de referencia en términos de costo, consumo de energía, autonomía, emisiones y niveles de ruido. Para los buses eléctricos de batería, comprender la variación entre el rendimiento de los principales tipos de tecnologías de cátodo de batería, en particular la duración y el rango de la batería, es otro de los puntos importantes. Conocer las implementaciones exitosas de tecnologías de buses cero emisiones en todo el mundo. Los buses eléctricos con baterías como única fuente de energía para el tren motriz se conocen como buses eléctricos de batería. El diagrama aquí es un esquema simplificado de los componentes claves de un autobús eléctrico de batería. El cargador a bordo recibe electricidad de un conector externo de carga normal de corriente alterna y convierte la energía de corriente alterna a corriente directa para almacenarla en la batería. Las baterías también se pueden cargar usando un conector de carga rápida de corriente directa que tiene un convertidor dentro del cargador. Eso significa que puede alimentar corriente directa a la batería del autobús. Para alimentar el vehículo, el inversor convierte la energía directa almacenada en la batería en AC para hacer funcionar el motor eléctrico y distribuirla a las ruedas del sistema de transmisión. Una ventaja de los buses eléctricos es que hay menos partes móviles que los buses de combustión interna convencionales. Como discutiremos en módulos posteriores,
Esto significa costos de mantenimiento reducidos para los operadores. Una de las métricas más importantes de los buses eléctricos y a veces una limitante es su rango. El rango depende de una multitud de factores y los buses eléctricos de batería modernos pueden operar entre menos de 100 kilómetros y más de 300 kilómetros con una sola carga, según el modelo del bus y la configuración de la batería. El rango se puede calcular en una ecuación simplificada que se muestra aquí. El numerador de la ecuación es la capacidad de las baterías a bordo. Cuanto mayor sea el tamaño de la batería, mayor será el rango, mientras todo lo demás constante. Los tamaños de las baterías, a su vez, afectan el peso y el costo del vehículo. Varios factores afectan el denominador, que es el consumo de energía de los buses, la longitud de las rutas de los buses, el ciclo de manejo de las operaciones del bus, como la pendiente, la velocidad y el clima exterior. Por ejemplo, los buses eléctricos de batería tienen un rendimiento significativamente menor cuando el clima exterior es frío, pero cuando hace calor, el aire acondicionado también influye en el rango. En muchos escenarios, los buses eléctricos de batería muestran una mejor eficiencia energética y un menor consumo de combustible en comparación con los convencionales que funcionan con diésel y GNC. Los datos que se muestran en la figura de la izquierda provienen de la Junta de Recursos del Aire de California, o CARB, California Air Resources Board, de las pruebas de diferentes tecnologías de buses en 3 ciclos de manejo distintos. El Central Business District o Distrito Comercial Central, CBD, Arterial o Periférico y Commuter o de traslado diario, y están cargados a su máxima capacidad. En los 3 ciclos de prueba, los buses eléctricos de batería muestran una eficiencia energética mucho mayor en comparación con los buses diésel, con la diferencia más notable para el ciclo de prueba CBD de baja velocidad. La figura de la derecha muestra el consumo de energía en el mundo real de la línea 291 de la Agencia de Tránsito Foothill, que está en la zona metropolitana de Los Ángeles, en California. Una ruta corta que tiene una estación de carga rápida instalada para cargar los buses eléctricos de batería en ruta, así como buses convencionales de GNC, se muestran también en la figura. En esta ruta, una velocidad promedio de 7 millas por hora. La economía de combustible de los buses eléctricos de batería es casi 8 veces mayor que la de los buses diésel o GNC. Hay que destacar que el rendimiento en condiciones reales de los autobuses a batería es menor de lo que anuncian los fabricantes. El numerador y denominador que se muestran en las láminas anteriores puede cambiar y hacer que el rango real sea más pequeño que en la teoría. Hay algunas explicaciones para esto. En primer lugar, se requiere que la tasa de reserva de las baterías, que se refiere a la cantidad mínima de energía que las baterías deben reservar y mantener, sea al menos del 10%, ya que el bus no puede funcionar hasta que se agote la batería. Además, muchos buses están equipados con un indicador de estado de la carga, o State of Charge, SOC, de baja precisión para los conductores, lo que hace que sea riesgoso continuar las operaciones con niveles bajos de nivel de carga de batería. En tercer lugar, el SOC de la batería cae con el tiempo debido a la degradación de la batería. A partir de 2018, los fabricantes generalmente garantizan un state of charge del 80% en el año 8. Es decir, que en el año 8 las baterías podrán retener el 80% de la cantidad de energía original, incluso si están completamente cargadas. Otra razón es que los BEV consumen mucha más energía cuando se enciende el aire acondicionado o la calefacción, o en conducciones extremas como pendientes pronunciadas y altas velocidades. La diferencia entre el uso de energía con y sin aire acondicionado puede ser del 30 al 40%. Para proporcionar el mismo nivel de servicio, cuando se utiliza el aire acondicionado, los operadores deben de realizar cálculos que no se basan en los niveles de consumo de energía promedio, sino en los niveles más altos esperados para los meses de verano y de invierno. Por supuesto, las limitaciones con la vida de la batería y la degradación de esta pueden mitigarse mediante una planificación más cuidadosa, mejores prácticas de conducción
y operaciones optimizadas, como se explicará en nuestro futuro módulo sobre operaciones. Si se planifica y administra bien, los buses eléctricos de batería pueden tener una proporción de reemplazo 1 a 1 con respecto a los buses de combustión interna. Las buenas prácticas de conducción pueden reducir y hacer más lenta la degradación de la batería hasta cierto punto, pero parte del rendimiento de la batería de iones litios a bordo del autobús de batería está determinado por la química inherente del cátodo. La elección de los materiales y la química del cátodo tiene compromisos en términos de aspectos asociados al rendimiento, como son el costo, la densidad en términos de masa y volumen, la seguridad de las baterías, la tasa de descarga y el ciclo de vida. Cada fabricante puede optar por utilizar un tipo de cátodo de batería para diferenciar sus productos. La mayoría de los fabricantes de buses eléctricos, especialmente los de China, utilizan baterías litio-hierro fosfato. Un fabricante estadounidense llamado Proterra utiliza a bordo de sus buses eléctricos baterías LTO, es decir, de óxido litio titanato, y NMC o de óxido de litio, níquel, manganeso y cobalto. Una razón por la que los buses eléctricos a batería son populares y necesarios son sus beneficios ambientales. Los buses eléctricos a batería tienen 0 emisiones de escape y también causan muy poca contaminación acústica. La figura es de un estudio de modelado a gran escala para 20 megaciudades de todo el mundo, que compara las emisiones de gases de efecto invernadero del pozo a la rueda para todos los tipos de buses y condiciones de operación. La mitad inferior de la figura muestra cómo los buses eléctricos de batería producen consistentemente menos emisiones de gases de efecto invernadero desde el pozo a la rueda que los buses diésel de combustible fósil y los buses de GNC o de gas natural comprimido. Pero el grado de reducción de emisiones depende de la fuente de electricidad, que diferirá de una ciudad y de un país a otro. Los buses eléctricos a batería, aunque son mucho mejores para el medio ambiente, son más caros de comprar en comparación con los buses diésel y GNC. Su gasto de capital significativamente más alto ha sido un obstáculo importante para los operadores de todo el mundo cuando planean las transiciones tecnológicas a productos de buses de cero emisiones. Sin embargo, si miramos el costo desde una perspectiva diferente, el costo total durante la vida útil del servicio de un bus, a partir del precio de compra neto, los costos de infraestructura y los costos de operación y mantenimiento, entonces los buses eléctricos de batería son en realidad menos costosos que los tipos de buses tradicionales. Esto es puramente desde un punto de vista económico, sin tener en cuenta los beneficios ambientales como la contaminación del aire y el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción del ruido, que, una vez tomados en consideración, seguramente harán que los buses eléctricos a batería sean una mejor opción en general. Este marco se conoce como costo total de propiedad y profundizaremos en el concepto de TCO en módulos posteriores. Echemos un vistazo más de cerca a los menores costos operativos de los buses eléctricos. El análisis de los datos empíricos de las operaciones de los buses de tránsito chinos realizados por el Banco Asiático de Desarrollo muestra que tanto los buses grandes de 10 a 12 metros de longitud como los pequeños de 8 metros de longitud pueden lograr menores costos de energía en términos de dólares por kilómetro recorrido. Cuando el mercado mundial del petróleo está en crisis, tener precios de energía estables puede ser útil para que los operadores administren sus operaciones y finanzas. Las empresas de servicios públicos desempeñarán un papel aquí, ya sea mediante la negociación con los operadores de buses o las políticas gubernamentales para asegurar tarifas eléctricas más bajas para cargar las baterías de los buses eléctricos. En todo el mundo, los buses eléctricos de batería están ganando impulso. China ha visto la mayor cantidad de buses eléctricos de batería introducidos en sus flotas de buses urbanos, siendo Shenzhen la primera ciudad del mundo en electrificar completamente su flota de más de 16,000 buses. En California,
Gracias a la regulación de tránsito limpio innovador o Innovative Clean Transit de CARB, los operadores de tránsito están comenzando a hacer la transición de sus flotas a baterías eléctricas para cumplir con el objetivo del 100% cero emisiones para 2040. América Latina es actualmente el nuevo punto de acceso de la adopción acelerada de buses eléctricos de batería en las principales ciudades, desde Santiago hasta Medellín y Sao Paulo hasta México. Las ciudades de Europa también están viendo un número cada vez mayor de buses eléctricos de batería que se agregan a su flota de tránsito. Hablaremos ahora sobre el otro tipo de tecnología de buses de cero emisiones, los buses eléctricos con batería de celda de combustible. Los autobuses eléctricos de celda o de pila de combustible constan de tanques de hidrógeno, celdas o pilas de combustible, baterías y motores eléctricos. La celda de combustible utiliza hidrógeno almacenado a bordo para producir electricidad con productos de desecho de calor y agua. La electricidad carga las baterías que luego alimentan el bus. El hidrógeno que alimenta los vehículos de celda de combustible puede provenir de diferentes fuentes, incluidos los combustibles fósiles, la biomasa y la electrólisis del agua con electricidad. Debido a que el hidrógeno tiene una densidad de energía volumétrica baja, se almacena a bordo del vehículo como gas por comprimido para lograr la autonomía de conducción de los vehículos convencionales. La operación del autobús de celda de combustible es similar a la operación del bus diésel debido a su alcance y enfoque de abastecimiento de combustibles similares. Hay dos fuentes comunes de hidrógeno. La primera es el reformado de gas natural, donde una mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono y una pequeña cantidad de dióxido de carbono reacciona con gas natural con vapor a alta temperatura. El monóxido de carbono reacciona con el agua para producir hidrógeno adicional. Este método de producción de hidrógeno es el más barato, más eficiente y más común. El segundo método de producción de hidrógeno es la electrólisis, donde una corriente eléctrica divide el agua en hidrógeno y oxígeno. Estos proyectos de energía a hidrógeno están creciendo rápidamente, donde el exceso de electricidad renovable disponible se utiliza para producir hidrógeno a través de la electrólisis. En la electrólisis normalmente se requieren alrededor de 50 kWh de electricidad para producir 1 kilo de hidrógeno. Al igual que los buses eléctricos de batería, los buses de celda de combustible de hidrógeno se consideran de emisión cero. La combustión de hidrógeno solo genera agua, por lo que no hay emisiones de escape de los buses de celda de combustible de hidrógeno. Las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida de estos autobuses de hidrógeno dependerán de la fuente de hidrógeno. La figura compara las emisiones de gases de efecto invernadero medidas en dióxido de carbono equivalente para la producción de hidrógeno gaseoso en el sitio de los dos métodos de producción más comunes, con vehículos de gasolina. El análisis muestra que los vehículos de celda de combustible que utilizan hidrógeno de todas las opciones de producción pueden tener claros beneficios de reducción de carbono en comparación con los vehículos de gasolina de referencia de 2017. Los beneficios de reducción del carbono se ampliarán cuando la producción de hidrógeno se genere a partir de fuentes renovables como la electricidad renovable por electrólisis. Para el gas natural renovable, estas serían fuentes de biomasa de metano que reducen las emisiones de materia prima del gas natural. La tabla muestra los datos del análisis del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de los Estados Unidos sobre buses de celda de combustible que se someten a pruebas y demostraciones en los Estados Unidos. La columna de la derecha representa lo que es teóricamente posible y lo que hace que las tecnologías de celda de combustibles sean atractivas, mientras que las columnas de estado actual son los resultados de un estudio realizado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable utilizando datos empíricos de todos los proyectos de demostración de buses de celda de combustible en los Estados Unidos hasta julio del 2018. Podemos ver que los buses eléctricos de celda de combustible tienen una ventaja cuando se trata de economía de combustible 1.2 veces mejor que los híbridos
y más de 1.5 veces mejor que los diésel y GNC. El inconveniente es que los buses eléctricos de celda de combustible tienen un costo mayor total por milla, debido a un mayor mantenimiento no programado y costos laborales que probablemente disminuirán a medida que la tecnología mejore. La Alianza de Celdas de Combustible de California o California Fuel Cell informa que, según las facturas de suministro de una estación de abastecimiento de hidrógeno, el hidrógeno líquido que se entrega por alrededor de 9 o 10 dólares por kilogramo equivale a 4 o 5 dólares por galón de diésel. Por supuesto, la tecnología evolucionará y los costos bajarán, pero a partir de ahora los costos de buses y la infraestructura de celdas de combustibles son más altos que los buses diésel y que los buses eléctricos a batería. En los Estados Unidos, un autobús de celda de combustible cuesta alrededor de $1 millón. Hasta la fecha, los buses eléctricos de celdas de combustible no se comercializan tanto como los buses eléctricos de batería, y sus despliegues y pruebas se han realizado principalmente en los Estados Unidos. La gran cantidad de buses de cero emisiones en China son abrumadoramente eléctricos, y el 14º Plan Quinquenal del Gobierno Central están haciendo la cadena de suministro de celdas de combustible de hidrógeno una prioridad industrial nacional. El costo de los buses de celda de combustible de hidrógeno es aún mayor en comparación de los buses eléctricos de batería, y la infraestructura de apoyo está en desarrollo. Aprenderemos más sobre la infraestructura de celdas de combustible de hidrógeno en el próximo módulo. Por último, podría decirse que los trolebuses eléctricos no son una tecnología nueva, ya que han existido durante muchos años. La imagen de la izquierda es el primer trolebús de Siemens en Berlín, Alemania, en 1882, y a la derecha un trolebús que circula por la línea principal de Reading Transport desde Three Tunes hasta Bear en Tilehurst, visto en la terminal de Three Tunes en 1966. En comparación con los buses eléctricos a batería, los trolebuses tienen ventajas en el rango y la capacidad de operar en pendientes pronunciadas, un paquete de baterías más pequeño para una mayor carga de pasajeros, y son tolerantes en climas tanto cálidos como fríos. Pero la cobertura operativa y la flexibilidad de los trolebuses están muy limitados por los pantógrafos y la catenaria aérea de los trolebuses. Los trolebuses eléctricos modernos de hoy pueden llevar baterías de 40 a 120 kWh, lo que permite un rango de autonomía entre 20 y 50 kilómetros sin catenaria, superando el desafío de los trolebuses antiguos. La imagen de abajo a la izquierda son los trolebuses eléctricos de doble propulsión de Yutong entregados a la Ciudad de México en diciembre de 2019. Estos son los mensajes clave del día de hoy. Los buses eléctricos a batería tienen un mejor rendimiento de ahorro de combustible y eficiencia energética en comparación con los autobuses diésel. Los buses eléctricos a batería tienen cero emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire ambiente en el tubo de escape, mientras que los ahorros de gases de efecto invernadero de pozo a la rueda dependen de la fuente de energía. La gama de buses eléctricos de batería está limitada por la tecnología de la batería y se ve afectada por las operaciones y la degradación. Si bien el precio de compra inicial de los autobuses eléctricos de batería es alto, su costo total de propiedad es más bajo que el de los autobuses diésel convencionales. Los buses de celdas de combustible de hidrógeno también tienen cero emisiones de escape. Tanto los buses eléctricos de batería como los de celdas de combustible de hidrógeno requieren infraestructura adicional. Los buses eléctricos de batería están más disponibles que los buses de celdas de combustible de hidrógeno. La investigación y desarrollo de este plan de estudios cuenta con el apoyo de la Coalición de Clima y Aire Limpio, CCAC, Iniciativa Climática Internacional, IKI, y la Asociación para el Crecimiento Verde y los Objetivos Globales 2030, P4G. Para cualquier duda o pregunta, me pueden escribir al correo lpineda@thicct.org. Gracias.